Muy bien, muy buenos días a todos y a todas. Desde la Vicerrectoría de Extensión, Servicios a los Participantes y Relaciones Internacionales, y en el marco de los 19 años que estamos cumpliendo en la UAPA, le vamos a presentar el panel Abordaje Multidisciplinario en la Investigación. Y yo procedo a continuación a leer las hojas de vida, mejor dicho, el resumen de las hojas de vida de los dos panelistas. Inmediatamente yo termine, inicia el turno con su ponencia el primer panelista, que es Luciano Filpo. Posterior a él continúa el segundo panelista, que es Ramón Seifer, y después daremos unos minutos para tener un poco de interacción con ustedes, por lo que pasamos después los micrófonos a ustedes. Pueden ir tomando notas, especialmente también las personas que están desarrollando asignaturas de investigación. Y por último, le daremos ya un turno final para que ellos concluyan, y ahí pues le agradecemos su participación. Miren, el maestro Luciano Filpo, él es maestro normal del Emilio Tudor, licenciado en Ciencias Sociales de la UAS, licenciado en Derecho de la UAS, especialista en Ciencias Sociales de la Pucamaima, maestría en Enseñanza Superior de la UAS, doctor en Educación de la UNED de Costa Rica, con su tesis Influencias de Valores Postmodernos en la Formación Ciudadana de Estudiantes de Nivel Medio de la República Dominicana. Él, dentro de sus ocupaciones, tiene docente en la Pucamaima, donde imparte historia, sociología, antropología, relaciones dominico-haitianas. Como docente en la UAPA, en posgrado, trabaja la asignatura de metodología de investigación, además de ser asesor de tesis. Y también él es conferencista de temas sociológicos, históricos y culturales. Ejerció la función de técnico docente en el Ministerio de Educación, asesor de Ciencias Sociales. Es encargado de efemérides y memoria histórica en el programa televisivo A la Expectativa. Desde 1999 produce para el periódico local La Información su columna semanal Panorama Educativo. El segundo panelista, Ramón Seifer. Él es licenciado en Psicología de la UAS y graduado cum laude. Tiene su posgrado en Relaciones Internacionales en el Caribe de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y del Instituto Tecnológico INTEC de Santo Domingo. Además, también tiene especialidad en Gerencia Social. Tiene doctorado en Cooperación Internacional e Intervención Social con el título Diploma de Estudios Avanzados, pendiente tesis doctoral por el momento. Él es miembro fundador de la Federación Internacional de Sociedades Científicas y actualmente presidente internacional y también del Instituto de Investigación y Aplicación de Ciencias y Tecnología. Esta federación, como ustedes pudieron ver en el programa, con la abreviatura FIS. Actualmente es consultor en planificación estratégica. Ahora durante un periodo de tiempo fue subdirector y director de planificación en el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, una ONG. También fue consultor de planificación estratégica y gerencia de proyectos de Tu Mujer, otra ONG. Y es asesor, consultor de ministerios de obra pública. Así que estas son las hojas de vida de nuestros panelistas. Para darle el turno a Luciano Filpo, le vamos a pedir a nuestra vicerrectora académica y a la directora del Departamento de Investigación que pasen a ocupar las primeras filas. Distinguida mesa de honor, buenos días. Distinguidos y distinguidas participantes, buenos días, bienvenidos a este evento. Entonces, en esta problemática nosotros nos hemos repartido
el panel de la manera siguiente. Vamos a abordar desde una perspectiva histórica lo que ha sido el desarrollo de las ciencias sociales y los diversos paradigmas e hitos que han contribuido al desarrollo de este conjunto de disciplinas. Miren, en primer lugar, las ciencias sociales tuvieron que afrontar el que se le denegara en sus orígenes el carácter de ciencia. Estas surgieron inspiradas o amparadas en métodos de las ciencias naturales. Y algunos cientistas experimentales hasta se mofaban de las ciencias sociales porque planteaban con cuáles laboratorios ustedes van a experimentar, a comprobar sus problemas. Pero en el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, empezó a desarrollarse la razón, a constituirse en el elemento factual, en el elemento que generaba libertad, en el elemento que genera racionalidad, en el elemento que genera objetividad, generalidad. Y en el ámbito de las ciencias sociales se empezaron a plasmar ideas. No se hablaba de ciencias sociales, de ciencias sociales. A plasmar ideas defendiendo el carácter objetivo de una explicación de la sociedad que se pudiese hacer. Y en ese sentido, personajes como Augusto Comte contribuirán desde una perspectiva positivista a ir construyendo un paradigma que aún pesa en investigación, que es el paradigma cuantitativo positivista. Digo que pesa porque en algunas sociedades entienden que ya este paradigma ha sido superado, pero nosotros todavía estamos en niveles de investigación donde hacemos más cuantificación que cualificación. Y lo que se ha planteado acá es que se haga un abordaje multidisciplinar de las disciplinas sociales. Miren, las ciencias sociales son diversas, son complejas. Wallerstein, en abrir las ciencias sociales, plantea una serie de elementos que son necesarios, pero han tenido que hacer un largo recorrido. Han tenido que intentar construir sus propios paradigmas. Un abordaje multidisciplinario en gran medida procura reunir un conjunto de métodos, un conjunto de técnicas, procura respetar el carácter de cada disciplina, porque también en el ámbito de las ciencias sociales se da la trans y la interdisciplinaridad, que no es más que el trabajo colaborativo, que el trabajo en equipo, con la finalidad de profundizar el conocimiento de un fenómeno. Lo que hoy en día se plantea como un abordaje global, holístico, que contribuye a conocer en toda su dimensión el fenómeno social. Entonces, jóvenes, esta imagen que tenemos acá intenta mostrar lo que sería un abordaje multidisciplinar de los fenómenos sociales. Ya aquí aparece el concepto de lo que es lo multidisciplinar, ya lo hemos dicho, una mezcla de varias disciplinas, la que cada una conserva sus métodos, sus técnicas, sus procedimientos. En la transdisciplinaridad, como decíamos, se acepta la colaboración, a veces se pierden los límites entre una disciplina y otra. En el ámbito educativo, por ejemplo, se trabaja con la línea de investigación de los temas transversales, que son elementos que unen, que homogenizan características en disciplinas diversas, ya podrían ser historia, sociología, economía, política. Entonces, de lo que hemos dicho se podrían inferir algunas diferencias y similitudes entre multi e interdisciplinaridad. Entonces, miren, ya hemos dicho algunas cosas acerca de cómo emergen las ciencias sociales. Miren, en el siglo XIX, el siglo de la revolución industrial que estaba en marcha, los viejos paradigmas de explicar la estructura de la sociedad, los valores de la sociedad, la producción, la distribución de los bienes,
empezaron a ser resquebrajados y sometidos a interpretación, a reexamen. Mire, mientras en Francia se dio una gran revolución política, en Inglaterra se da una revolución económica y una revolución política, en Alemania se dio toda una revolución del pensamiento filosófico. En la época moderna son los alemanes quienes presentan donde se desarrolla de manera más vasta y amplia el pensamiento filosófico. Estos tres personajes, y de origen judío, han sido llamados los maestros de la sospecha. Vinieron a cuestionar todos los cimientos del mundo occidental, a poner en dudas. Probablemente esto se corresponde con la idea cartesiana, pienso luego existo. El escepticismo, pero ven acá, esto ha sido palabra de Dios. Desde estos personajes se va a cuestionar todo lo que había estado establecido como un metarrelato, como una explicación irrebatible, cuasi infalible. Max Weber, Carlos Marx, Weber, que se me escapó no va ahí, también es un gran sociólogo alemán, considerado uno de los grandes maestros de la sociología. Pero Marx somete a examen la estructura productiva de la sociedad, los mecanismos de legitimación social que existían en el momento, la distribución injusta, los papeles de las instituciones sociales. Friedrich Nietzsche viene a cuestionar los valores en que se sustenta el mundo occidental. A este se le atribuye ser el maestro de todas las barbaridades que han ocurrido en el siglo XX. Él simplemente planteó que el cristianismo lo que promovieron los valores de la conformidad, de la resignación. A él se le ha denominado ser un filósofo nihilista, de que prácticamente no creía en ninguno de los valores. Aspiraba a un superhombre. Y en ese sentido, hay quienes dicen que la idea de la superioridad racial que se desarrolló en Alemania está vinculada con las ideas de Nietzsche. Lo grande es que este ha sido uno de los filósofos más trascendentes y conocedores de la personalidad. Pero también está Freud, quien va a explicar la naturaleza humana desde la perspectiva del yo, del superyo, y cómo una serie de instintos influyen. Este es el maestro del psicoanálisis, también influido por Kashmar. Y mencionábamos Weber, aunque no lo tenemos acá. Weber no es maestro de la sospecha, pero planteó su propia perspectiva para el estudio de la problemática social. Y llevó a cabo una serie de aportes a las investigaciones sociales, o a la construcción de una explicación teórica de los fenómenos sociales, desde la teoría de la acción social. Como es el caso, formuló toda una teoría de la autoridad, de la religión, de la burocracia, entre otros. Entonces, señores, desde finales del siglo XX, en el ámbito de la investigación se estará constituyendo el paradigma positivista y cuantitativo. Un paradigma es una comunidad científica que se fundamenta en un conjunto de principios, en un conjunto de métodos, en una visión de ver el mundo. Y el paradigma positivista entiende que los documentos, los números, hablan por sí solos, que los investigadores pueden hacer poco en la interpretación. La objetividad es un elemento cardinal para ellos. Supuestamente, desde esta perspectiva, el investigador es neutral porque sus valores pueden influir en el carácter objetivo de la investigación. Desde otra perspectiva, se cuestiona la supuesta neutralidad de la ciencia, porque todo trabajo de investigación procura la resolución de algún problema. La ciencia tiene un carácter social, en tanto se encamina a darle respuesta a problemas de la comunidad. Entonces, involucrada con la ciencia hay elementos éticos, hay valores, probablemente lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, este paradigma que al principio, cuando
nos insertábamos en la discusión, decíamos que tiene sus orígenes en la razón, seguimos insistiendo, es el que más vigencia ha tenido en las universidades todavía latinoamericanas. Miren, las ciencias sociales son ricas, son diversas, porque desde una disciplina, inclusive, se pueden hacer abordaje multidisciplinario o enfoque de una problemática. Aquí le presentamos algunos casos. Por ejemplo, la sociología. La sociología desde sus orígenes no ha sido un credo, no ha sido una ortodoxia de la visión de un intelectual. Desde el ámbito sociológico, los problemas se han estado abordando desde perspectivas muy diversas, desde formas que a veces se presentan como casi irreconciliables para abordar la problemática social. Por ejemplo, desde la perspectiva marxista se ha abordado la sociología del conflicto, pero yo debo señalar que inclusive desde el mismo marxismo, que ha sido una de las teorías más prolijas en el estudio de la realidad, no ha habido una coherencia, sino que desde ella misma se han desarrollado múltiples perspectivas o enfoques para explicar los problemas. Porque aquí tenemos el neomarxismo, producto de la teoría crítica y la escuela de Frankfurt. Aquí tenemos también el marxismo estructural planteado por algunos pensadores franceses. Y aquí también tenemos lo que algunos llaman el marxismo lógico y crítico, analítico. Desde la pedagogía, para los que son estudiantes de educación, son múltiples las perspectivas que se pueden desarrollar para abordar los problemas relacionados con el aprendizaje, con la enseñanza. Son ideas muy diversas las que se plantean desde el conductismo, desde el constructivismo, o el humanismo, o el personalismo. Todas tendencias que pueden llevarnos a abordar el problema con sus propias peculiaridades, porque tienen maneras distintas de cómo llegar a la verdad. La historia lo mismo. Podríamos hacer una perspectiva narrativa, podríamos buscar, por ejemplo, una perspectiva del inglés Eric Hobsbawm, lo que es la historia crítica, o podemos situarnos en la escuela de los anales franceses para hacer una visión de la historia social, o la nueva historia, la que procura recuperar el papel de las mujeres en la construcción de los hechos históricos. A lo largo de la historia las mujeres son las grandes ausentes. ¿Qué ha pasado si fueron las que parieron los hombres? Pero hay métodos en la antropología como el estudio de género que permite recuperar el papel de las mujeres en la historia. O el método genealógico que permitiría reconstruir el origen de la historia, lo que es el origen de las comunidades. Entonces, señores, esta diversidad creo que genera riqueza, porque creo que las limitantes se producen cuando tenemos unas orejeras, cuando solo vemos en una dirección. Y en ese sentido es que está la riqueza de las ciencias sociales. Desde esa perspectiva es que se puede, entiendo, contribuir a abordar un problema de forma exhaustiva en sus más variadas dimensiones. Miren, en la segunda mitad del siglo XIX, del siglo XX, con perdón, miren, en el siglo XIX, los maestros de la sospecha, por ejemplo, con el pensamiento de Nietzsche, se llegó a plantear que Dios había muerto. Después de la Segunda Guerra Mundial, con toda la hecatombe que ocurrió, más de 60 millones de muertos, el escaso valor por la vida, se plantea entonces que ya no únicamente Dios, el hombre también ha muerto. Tiene escaso valor. Era una época de desencanto. Pensadores, por ejemplo, como Jean-Paul Sartre, renunciaron a un premio Nobel
que entendían que eso no tenía ningún valor. Pero, revisando la ciencia, porque la ciencia no se ha detenido. Thomas Kuhn plantea su famosa teoría acerca de la estructura de la revolución, de la revisión de los paradigmas. Según Kuhn, la ciencia no únicamente tiene un camino lineal y no necesariamente un paradigma sustituye a otro. Cada paradigma tiene sus propias peculiaridades, sus elementos de orden ontológico, axiológico, epistemológicos, que contribuyen a definir la naturaleza, los valores y las técnicas para abordar cómo se produce el conocimiento en un ámbito determinado. Entonces, en el ámbito de la investigación social se han desarrollado algunos grandes paradigmas, como el paradigma crítico, paradigma positivista, que ya lo hemos mencionado de manera recurrente. Y aquí también no se ve bien el constructivista. Miren, hay un tema muy recurrente hoy en día, lo de la formación ciudadana, en el cual desde el ámbito de las ciencias sociales se han estado haciendo ingentes estudios. Tienen orientaciones muy diversas de abordar esta problemática, el conductismo y el constructivismo. Según estudios, la escuela dominicana aún sigue siendo conductista en la manera de conducirse. El conductismo es un modelo fundamentado en la teoría del refuerzo. Actúo porque me van a premiar. Cumplo tal norma porque me van a castigar. Si el AME no se fija en mí, no me pongo el cinturón de seguridad. Entonces, desde esa perspectiva, no se desarrollaría propiamente una ciudadanía responsable, sino una ciudadanía inspirada en el premio y en el castigo. Desde la perspectiva del constructivismo, por ejemplo, plasmado por Colbert en el ámbito del desarrollo moral, que tiene sus orígenes en Kant, fue quien habló de autonomía moral, primero que Piaget, primero que Colbert. Se plantea que una educación orientada a formar ciudadanos debe promover la autonomía y el desarrollo moral. Porque un individuo que actúa con autonomía y con desarrollo moral lo hace por conciencia. Esta gente también trabajó lo que son las etapas de desarrollo moral. Entiendo que la basura contamina mi barrio, debo hacer campaña para mejorar eso. Hay un hoyo frente a mi casa, no es el síndico que se va a caer, soy yo. Pero nosotros decimos lo contrario, que lo arregle el síndico, que para eso le pagan. Pero usted tiene que hacer educación comunitaria, educación ciudadana. La educación no es un elemento de la escuela, es en la comunidad donde se expresa el nivel de formación que tenemos. Ya mencionamos a Weinstein. Entonces, mire, señor, a nivel de América Latina, en los últimos 60 años, se han hecho diversos esfuerzos en el ámbito de las ciencias sociales para estudiar las problemáticas diversas de nuestros países. Por ejemplo, en los años 50, cuando se desarrolla la teoría de los tres mundos, del primer mundo capitalista, del segundo mundo comunista y del tercer mundo, que son todos los países pobres, aquí hubo un grupo de teóricos que se dedicó a estudiar la problemática de la dependencia y la periferia, el comercio desigual, la pobreza y la violencia, la oligarquía y el poder, que se llamaron teóricos de la dependencia. Estos teóricos tenían cierta influencia marxista y atribuían la situación de atraso de nuestros países a la dependencia que nos ataba al primer mundo y a la condición de países periféricos. Entre algunos autores, ahí mencionamos a Enzo Faleto, Celso Furtado, Teotonio dos Santos. Esta teoría tenía algunas debilidades, pero fue una aproximación para estudiar la problemática.
porque también la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, también ha hecho estudios acerca de la realidad latinoamericana. Y también estudió el problema de la pobreza latinoamericana como un problema estructural. Osvaldo Zunque, un sociólogo chileno, tiene una obra que aborda el subdesarrollo y los problemas de América Latina, y sostiene que los problemas estructurales, la desigualdad en el comercio internacional y otras cosas han sido las que nos han atado a esta problemática de pobreza y desigualdad. Entonces, entre esos temas está que ha estudiado la CEPAL: estructura económica, sistema de propiedad de la tierra, violencia y delincuencia, urbanismo, medio ambiente. Hoy en día, las grandes ciudades latinoamericanas se han convertido en antros, en espacios para la delincuencia y la violencia, y los espacios públicos han sido abandonados por los ciudadanos. Buenos Aires, Río de Janeiro, Bogotá, México, Santo Domingo, Santiago, algunas capitales suramericanas y no de acá, cada vez somos más reservados para explayarnos en los espacios públicos. Hemos dejado los espacios públicos vacantes, y el espacio público en una sociedad es con el propósito de hacer un ocio productivo, de promover la convivencia. Y también tenemos la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, desde donde también se han estado haciendo estudios orientados a interpretar la problemática latinoamericana. Qué bueno que el profesor mencionó que ha estado vinculado con la FLAS en uno de sus estudios. Y entre muchos estudios que se hacen desde esta entidad de carácter multidisciplinar, porque aquí se aglutinan cientistas de todas las áreas del saber social para explicar nuestros problemas: democracia, ciudadanía, migración, libre comercio y tratado de integración, medio ambiente, entre otros, son parte de los problemas. En otro ámbito, miren, se plantea que esta sociedad, dominada por la posmodernidad, la globalización, ha estado rompiendo con los esquemas de integración, de convivencia y de socialización. Y algunos autores, por ejemplo, Alain Touraine, un sociólogo estructuralista francés, sostiene que hoy en día, en vez de socialización, estamos en una etapa de desocialización. Él aborda la crisis de la familia, de la escuela, de los partidos políticos, de las empresas, de los grupos de pares y otros grupos sociales. Entonces, habla de que en este contexto, en lo que es la llamada sociedad contemporánea, se ha estado dando un proceso de desocialización en vez de socialización. Cada vez, aunque estamos más cerca, vivimos más lejos. Rehuimos al roce social, a la relación con los demás. Salimos frente a frente en un condominio, unos apartamentos, y nos vemos las caras. ¿Qué está pasando? Michel Foucault, un filósofo postestructuralista francés, en su momento llegó a cuestionar los mecanismos de control social y planteaba que esta sociedad cada vez negaba de manera más vehemente la posibilidad de que el ser humano fuera como tal, porque se le negaba continuamente la posibilidad de realizarse. A él lo han etiquetado dentro de un movimiento que se ha llamado el antihumanismo, no porque fuera antihumanista, sino porque él defendía al ser humano. Él abordó temas como el poder, la microfísica del poder, muy interesante. También tenemos a Anthony Giddens, un gran sociólogo inglés que ha estudiado el problema de la globalización, la familia, las tradiciones, la democracia. Según Giddens, no puede haber una democracia plena
si no democratizamos la democracia de hoy, si no la asumimos como un estilo de vida. Y dice Giddens que esta democracia dominada por el mercado cada vez se corroe más, porque frente al mercado cada uno de nosotros no es un ciudadano, es un cliente que se nos mide por la capacidad de consumo, mientras que en la democracia nos tendrían en cuenta nuestros orígenes, nuestros valores, nuestros derechos. Giddens ha estudiado la sociedad contemporánea, ha desarrollado toda una perspectiva teórica llamada la teoría de la estructuración. Morand, también otro sociólogo y epistemólogo francés, ha desarrollado lo que se conoce en el mundo filosófico como la teoría de la complejidad, pero también ha trabajado el problema de la ciudadanía, de los valores y de la necesidad de desarrollar una ciudadanía planetaria y cosmopolita. Adela Cortina es una pensadora que también ha trabajado el tema de la ética y la democracia. Aquí mencionamos a Giovanni Sartori porque este ha hecho un trabajo muy interesante denominado el Homo Videns, que es cómo influía la televisión. Todavía no estaban las redes sociales en su apogeo. Giddens tal vez tenga, Giovanni Sartori también tenga que someter a revisión alguna de sus tesis en el Homo Videns, con el desarrollo que se ha producido de las redes sociales, cómo esto ha estado influenciando ahora en los nuevos mecanismos de interacción, porque nosotros estamos frente a un instrumento tecnológico y decimos, sí, profe, yo le estoy haciendo caso a la clase. Bueno, también se plantea que para la docencia tendrán que crearse nuevos entornos de aprendizaje, que hacia donde nos encaminamos es a incorporar la tecnología a la docencia o viceversa, o son en estos momentos globalización, medio ambiente, sostenibilidad, educación e inclusión, violencia social y estructural, redes sociales e interacción, democracia y valores ciudadanos, corrupción e impunidad, género y equidad. Y yo quiero terminar con una crítica que hace Andrés Oppenheimer al sistema de universidades latinoamericanas. Según Oppenheimer, que ha producido 2 libros donde estudia la realidad latinoamericana, Cuentos chinos y Basta de historias, él plantea que las universidades latinoamericanas fundamentalmente se concentran en la misión de la docencia. Son escasas las patentes que alcanzan. El número de patentes de una universidad sirve para colocar en un ranking de lo que se aporta en el ámbito del conocimiento. Dice él que aquí se forman más psicólogos que ingenieros, así como también una gran cantidad de abogados y otros profesionales que a veces las universidades no han hecho un estudio de las necesidades de la sociedad. Entonces dice que nuestras universidades aparecen en los últimos rankings. Y por último, deja escapar en esa palabra que desde esta realidad se produce lo que se denomina la geopolítica del conocimiento. En algunos lugares se crean las teorías con las que nosotros quedamos prosternados o arrodillados al poder, porque nosotros somos consumidores de conocimiento. A grosso modo, esas eran algunas ideas que yo quería vertir acerca de la evolución de las ciencias sociales y de las diversas teorías y de las preocupaciones que existen hoy por hacer investigaciones que contribuyan a emanciparnos y a edificarnos desde una perspectiva holística y global de los problemas que atan fundamentalmente a los países latinoamericanos y la realidad de la investigación en nuestras universidades. Gracias y esperamos sus comentarios o preguntas después.